soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, adultos, lo nuevo y lo viejo de una modalidad huérfana. Gustavo, oyentes. Bueno, hoy me gustaría detenerme por un momento para pensar la educación de jóvenes y adultos. Es importante atender a lo que aquí ocurre por varios motivos. Por un lado, porque cuando ponemos la lupa sobre la modalidad, vamos a ver que quienes dicen ser un gobierno de científicos, el único conocimiento que demuestran de la modalidad es la de opinólogos. Gustavo, ¿qué decirte? Hoy me levanté leyendo que, por ejemplo, en Santa Fe suspenderían hoy la presencialidad escolar y hace 2 días la habían levantado la suspensión de la misma. Difícil sentirse cuidada por esta gente. Pero retomando el hilo, por otro lado, la importancia de poner la lupa sobre la educación de adultos es que, aunque parezca increíble, en este cuadro todo parece indicar que este 2021 de pandemia va a ser el año de una avanzada reformista sobre la educación de adultos. En realidad, se trata del blanqueo de una propuesta de reforma que se cuece hace 11 años a propósito del lanzamiento del Plan Fines 2 y la búsqueda de reconvertir la tradicional educación de adultos en un formato acelerado de titulación, tal como estructuró ese que fue el programa estrella del kirchnerismo. Sí, como acá no hay puntada sin hilo, lo que en principio es una tabla de correspondencia entre planes de estudios y años a cursar del Fines, lo que estamos viendo es que pronto esa inercia va a impactar sobre el resto de la modalidad, consolidando eso que llamamos nosotros hace ya muchos años la fineslización de la educación. ¿Qué quiere decir el término? Bueno, anticipo, degradación más uso punteril de la educación. Les hablaba antes de Santa Fe, bueno, todo aquel que esté siguiendo el afer de suspensión de la presencialidad sabe que cada 2 por 3 se habla de la educación de adultos con una ignorancia o desconocimiento del sector muy profundo. Ahora se acuerdan de la modalidad como coartada de reducción de la circulación de alumnos porque, bueno, nos siguen diciendo que las escuelas no contagian. Dicen que se puede pasar a virtualidad la modalidad porque los adultos tendrían autonomía para continuar con sus estudios por cuenta propia. Así lo fijó Alberto en sus DNU para las zonas del país con alerta. Fue Horacio Rodríguez Larreta quien recuperó esto, inclusive en su defensa de la presencialidad, y decidió como gesto mover la educación de adultos a la virtualidad, acción que fue acompañada por otras provincias. Por citar un solo caso, Mendoza hizo lo mismo. ¿Se acuerdan ahora de la modalidad que fue absolutamente abandonada durante todo el 2020 y lo sigue siendo durante este 2021? ¿Saben cuántos informes tenemos a nivel nacional sobre la continuidad pedagógica en jóvenes y adultos durante el 2020? Ninguno. Ni un solo informe oficial sobre qué pasó con la modalidad durante la pandemia. Todos los informes hablan mayoritariamente de la secundaria común y de qué pasó con las y los adolescentes. Es decir, no sabemos nada, entonces, de ese 1.376.000 que cursa la modalidad, donde 176.435 están en la primaria, 580.402 adultos cursan la secundaria y casi 120.000 están en formación profesional. Entonces, si no hay informes, cuando nos dicen que los adultos pueden continuar estudiando de manera autónoma, lo hacen desde un acto de fe. Y lo cierto es que esa presuposición tiene por lo menos 2 olvidos. Por un lado, el análisis de las trayectorias educativas previas de esa población, es decir, cómo nos llegan a los que trabajamos en la modalidad, y por otro, la ausencia de recursos. Saldemos primero estas 2 cuestiones para luego hablar brevemente de la reforma que se viene. Bueno, lo primero para decir es que quienes estudian en adultos
es decir, ese 1.300.000 que les hablaba, es una pequeñita porción de su staff potencial. Es sabido, la LEN estableció la obligatoriedad del secundario, dispuso la creación de programas a término específicos para que toda la población alcance ese nivel y 15 años más tarde tenemos estos guarismos de matrícula. Digo, por dar un solo dato, más del 40% de los hogares de la provincia de Buenos Aires tienen a su jefa o jefe de hogar con secundario incompleto. Es decir, quienes deberían estar en la modalidad son muchos más. Segundo, nos hablan de la virtualidad. Bueno, lo cierto es que deberían tener condiciones para ello. Huérfanos. Hoy, quienes reparten la sexta parte de las notebooks que hacen falta para garantizar dispositivos a todos los alumnos de la educación común que así lo requieren, le echan la culpa a la discontinuidad del Plan Conectar Igualdad que realizó el macrismo. Es decir, si faltan computadoras no fue por culpa nuestra. Bien, hay que recordarles a los amnésicos de siempre que la modalidad de jóvenes y adultos no fue incluida en el programa en su momento. Es decir, los estudiantes adultos no fueron ni conectados ni igualados. Tampoco lo hizo a nivel nacional el macrismo cuando lanzó su Aprender Conectados, que lo que hizo fue repartir kits de computadoras, tablets, drones y kits de robótica a las escuelas, ¿no? Reemplazando el modelo 1 a 1 que había establecido el Conectar Igualdad, pero también con Macri, en este esquema, la modalidad de adultos quedó fuera. Por eso, volvemos a, qué recursos propios tienen o cómo viven, todos aspectos que hacen a esa supuesta autonomía de estudio que tendrán los adultos. Bueno, sabemos hoy, más de 20 millones de personas en nuestro país son pobres. Eso nos da una idea donde al menos tenemos población que no tiene una necesidad básica cubierta. En general, la mayoría de esos adultos que deciden volver a estudiar tienen familia, con lo cual, a la hora de afrontar su propia escolaridad, jugarán también las escolaridades de los distintos grupos en el seno del hogar, y a todos los afectarán por igual las condiciones habitacionales, es decir, cómo viven. Decíamos la columna anterior que según el INDEC el 20% de la población no tiene internet, que el celular se volvió el principal dispositivo de conexión, a través obviamente de los datos, y que el WhatsApp es la plataforma educativa estrella. En la modalidad, el principal problema es precisamente el acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad, donde nuestros estudiantes adultos, obreros, pobres, priorizarán la escolaridad de sus hijas e hijos en bimodalidad. Ya insistimos mucho en esta columna, pero no viene mal recordarlo. Es mirado por nivel socioeconómico, que es como suele aparecer la categoría clase obrera en varios informes. Para el nivel más bajo, provincias como Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Catamarca, menos del 30% de los hogares tiene internet. Solo un tercio lo tienen provincias como Misiones, Salta, Tucumán y Mendoza. Y en la provincia de Buenos Aires, solo la mitad de los hogares pobres tiene conectividad. Y esto conviene siempre recordarlo, porque a la coartada de la liberación de la conectividad para el uso de portales educativos se omite que si los mismos tienen enlaces a recursos fuera de la plataforma, algo que es de lo más común, la navegación deja de ser gratuita en esa parte. Por eso, cuando decimos que necesitamos una computadora por alumno y Wi-Fi gratuito, es atendiendo a esas condiciones mínimas que implicaría el ser estudiante, para que quienes trabajamos con adultos dejemos de escuchar «profe, me quedé sin datos porque aislaron a la burbuja de mi nena», o «esos días ella usa el celu porque su burbuja no va, entonces cuando en algún momento tenga conectividad, profe, te voy a mandar los trabajos». Luego hablan de autonomía. La autonomía para el estudio implica el poder gestionar el propio tiempo de estudio y además el tener un mínimo capital cultural para hacerlo. Estas y estos estudiantes de la modalidad vienen de trayectorias educativas fragmentarias, dispersas, necesitan acompañamiento de sus docentes. Eso implica
Eso, digamos, conviene que nos preguntemos, ¿implica que necesariamente entonces tienen que estar hoy, ahora, en pandemia en la escuela? No, claro que no, pero sí que deberían tener recursos para continuar y además la posibilidad de tener acompañamiento sincrónico. Si tuvieran internet en su casa, podrían hacerlo, pero la mitad de los hogares tiene una conexión que no permite el intercambio sincrónico, es decir, carecen de elementos técnicos para recibir ese apuntalamiento. Además, la disciplina de estudio, de nuevo, la mayoría tiene niñas y niños a cargo, una rutina no se consolida si la escolaridad de sus hijos cambia día a día o si ellas y ellos mismos no saben si la semana siguiente estarán virtual o presencial. Para esa población, más que con ninguna, necesitamos un plan de mediano plazo. Ya ni hablemos de la ausencia completa de atención a las necesidades de la población que estudia en las escuelas de adultos, de garantizar un bienestar emocional y social a través de profesionales que puedan brindar atención psicosocial. La modalidad de adultos no cuenta con equipos de orientación escolar o gabinete para atender a situaciones de violencia hacia las mujeres, de estrés por la sobrecarga de trabajo, por las tareas de cuidado, de esas alumnas mujeres de la modalidad donde, además de intentar estudiar, 9 de cada 10 está acompañando a sus hijas e hijos en su escolaridad propia con su mismo nivel educativo. Es en este cuadro de orfandad absoluta que no extraña la dirección en la que se encamina la reforma en adultos. Básicamente, a propósito de fijar cómo se establecen las equivalencias en el fines, podríamos decir que se avanza de facto en recortar la modalidad de 3 años a 2, habida cuenta que todo el que tenga en la provincia de Buenos Aires primer año de secundaria de planes anteriores o séptimo y octavo de GB lo van a inscribir en segundo año. Si hoy la primaria dura 6 años en la provincia, bueno, eso lo llevan retroactivo y dicen, bueno, que pasen a segundo. Por eso, las sugerencias que le están haciendo a los directivos de los CENS es, señores, señoras, hagan lo mismo porque si no se quedan sin matrícula. Algo es claro, se impone la lógica de la titulación por sobre el aprendizaje. ¿O acaso alguien piensa que el acto de matricular a alguien en un año superior le otorga las pericias reales que seguramente no tenga? Eso es lo que les importa a la educación de millones. Nada. Por eso, no solo avanzan en estas reformas, sino que, además, no garantizan ninguna de las condiciones materiales necesarias para que esos adultos se eduquen en virtualidad. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica ver cómo ellos no pierden oportunidad. Degradan la modalidad con el único fin de gestionar títulos, y para ello eligieron expandir el circuito que coloca la educación en manos de punteros, como el Fines, vaciando la educación de adultos. Este es un movimiento de larga data, pero que no para de profundizarse, y hay que salvar a los CENS de sus manos y con ellos al conjunto de la educación de los trabajadores. Amigos, sigan escuchando la radio Vivida Equivocada, que lo demás es silencio.